Hola, mi nombre es Juan Carlos y hoy voy a hablarte de los socios cuando estamos hablando de un bar, de una cafetería o de un restaurante, aunque también vale para cualquier tipo de negocio. La pregunta es muy clara, ¿es bueno tener socios? La respuesta es que esto es muy personal, ya que cada caso es muy diferente. La verdad es que sí que es aconsejable los socios, pero primero tenemos que saber una serie de cosas. Ya te adelanto que el socio perfecto no existe, pero debemos intentar reunir el máximo posible de condiciones. Vamos a ver los aspectos más importantes. Primero vamos a hablar del pacto de socios. El pacto de socios es algo que la mayoría de gente que emprende un negocio no sabe ni que existe, sin embargo es lo más importante. Primero vamos a saber qué es un pacto de socios. El pacto de socios es un documento en el cual se escriben las condiciones en las cuales los socios acceden a un negocio. Parece muy complicado, pero no lo es. Ahí pondremos qué trabajos desarrollará cada uno, qué obligaciones y sobre todo qué pasará si el negocio no tiene éxito. Todo muy bien definido y sin olvidar las fechas. Debe contener fechas. Piensa que también se van a definir los objetivos del proyecto, hasta dónde queremos llegar, si queremos crecer o establecernos. El pacto de socios puede llevarse ante un notario para legalizarlo, pero no es necesario. De hecho, la mayoría de veces no se hace. Simplemente es un papel o varios papeles escritos, los cuales es simplemente un recordatorio. Porque después, cuando pasa el tiempo, uno de los socios dice, yo no dije eso, yo lo dije pero no lo dije en ese sentido, yo quería hacer eso, yo quería hacer lo otro. En cambio, con el pacto de socios todo está muy bien definido. Repito, se puede legalizar ante un notario, pero no es necesario y la mayoría de veces no se hace. También hay que saber que el pacto de socios es evolutivo, es decir, al cabo de un tiempo es muy posible que los socios, bajo acuerdo, quieren cambiar el pacto de socios. Si todos los socios están de acuerdo en cambiarlo, se cambia. O también porque han pasado muchos años o el negocio ha cambiado y por lo tanto tiene mucho sentido cambiar el pacto de socios sustituyendo el viejo por uno nuevo. De todas formas, repito, es simplemente un recordatorio muy bien redactado con fechas de los objetivos, obligaciones, derechos de todos los socios, para que después no haya malos entendidos. Bien, una vez que sabemos lo que es un pacto de socios, vamos a hablar, por ejemplo, del feeling. Debes tener feeling con esa persona que va a ser tu socio. Debes tener química, es decir, debes sentirte a gusto con él. Si no es así, no te asocies por mucho dinero o por muchas habilidades que tenga. Si no hay química entre dos personas, no hay nada. Otra de las cosas importantes es que los socios deben crear sinergias, es decir, deben tener diferentes habilidades y diferentes carencias, incluso si fuera posible diferentes personalidades. De esta manera, si se crean sinergias, se complementan uno a otro mucho mejor. Es decir, deben tener trabajos muy diferenciados dentro del mismo proyecto porque tienen habilidades muy diferenciadas. Bien, ya sabemos que los socios deben ser diferentes, pero cuidado. Otro punto es no irnos al extremo de ser demasiado diferentes. El socio debe ser diferente a nosotros, pero si tiene un perfil extremadamente diferente, no es bueno. Por ejemplo, un joven de 24 años que no tiene pareja, no tiene hijos y que vive en casa de sus padres. Imagínate que este chico quiere asociarse con una persona de 50 años que tiene una hipoteca, tiene pareja y 3 hijos. Todo es posible, pero no es recomendable. Debemos ser diferentes, pero no tanto. Otra cosa importante es que el socio debería tener mentalidad de empresario, no de trabajador, que es muy diferente. Si tiene mentalidad de trabajador, el negocio probablemente no va a prosperar. Debería tener mentalidad de emprendedor, ver las cosas desde el punto de vista de la gestión del negocio. En este caso, de un bar, de una cafetería o de un restaurante. Otro punto importante, si fuera posible, es que conozcamos a esa persona. Deberíamos conocerla desde hace algún tiempo. Y si hemos trabajado con ella, ya sería genial. Porque si hemos trabajado con ella, ya sabemos de qué pie cojea.
Ya sé que muchas cosas de estas en la realidad no es posible, pero tenemos que intentar reunir el máximo posible de condiciones para acertar. Si es posible, deberíamos conocerlo como persona desde hace algún tiempo. Algo que también es importante es que tendría que ser ejecutor, es decir, debería ser capaz de ejecutar una parte del negocio, no solo de aportar dinero. Es muy típico que tengamos un socio que solo aporte dinero, que sea un socio capitalista, pero lo ideal es que todos los socios se comprometan el máximo posible en el proyecto, que se comprometan en todos los sentidos. De esta forma, el proyecto tiene más posibilidades de éxito. Otro punto es que debemos saber sus antecedentes de trabajos anteriores y sobre todo que no tenga deudas. No queremos como socio a un posible mentiroso, vago, impuntual, autoritario, avaro, despilfarrador, etc. Debemos saber qué ha hecho anteriormente en su vida laboral, porque si fuese una persona problemática, nos vamos a meter en un buen lío. También, si fuera posible, debería tener experiencia habiendo emprendido antes. Iniciar un bar, una cafetería, un restaurante parece relativamente fácil, y la mayoría de personas empiezan con mucha fuerza, pero poco a poco se van deshinchando a medida que avanza el proyecto hasta perder todo el interés. Si no quieres que te dejen tirado, asóciate, si es posible, con alguien que ya haya emprendido antes y que sepa lo duro que es. Visto desde fuera parece fácil, pero cuando te metes es realmente duro. Si tiene la experiencia de haber emprendido antes, mucho mejor. Ser amigo de la infancia o ser familiar es algo que es posible, pero no es recomendable. Ser un buen amigo o ser un buen familiar no significa ser un buen socio. Además, si las cosas van mal, pierdes el socio y pierdes el amigo. Y en caso de ser un familiar, puedes crear enemistades dentro de la familia. Repito, es posible ser amigo y familia, pero no es muy recomendable. Si es posible, es bueno que esa persona sea optimista. Asociarse en el mundo de los negocios es como casarse. Tener socios es bueno porque se ven las cosas desde diferentes puntos de vista y no solo desde el nuestro. Pero si el socio le pone pegas a todo y es demasiado conservador, es como caminar con pies de plomo. Intenta, si es posible, que sea mínimamente optimista. Un pequeño consejo que te doy es que los conflictos a lo largo del tiempo son inevitables. Con los socios se tienen conflictos siempre, pero una forma muy buena de evitarlo es hablar de los pequeños conflictos a medida que van saliendo, sin dejar que se acumulen y sin dejar que crezcan. De esta forma los conflictos siempre serán muy pequeños y por lo tanto, simplemente con una pequeña conversación podemos solucionar ese pequeño problema. Si no hacemos esto, a medida que va pasando el tiempo se van acumulando y van creciendo hasta el punto que son conflictos muy importantes. El siguiente concepto es el más difícil de entender y de adoptar. Aunque los socios tengan un 50% de responsabilidades y de beneficios, debería haber un solo líder, alguien que lleve la batuta, alguien que tenga la responsabilidad máxima. Repito, esto es bastante difícil de entender, pero debería ser así. No hay ningún barco en el mundo que tenga más de un capitán. Uno de los socios y solo uno debería llevar la batuta del negocio. Algo muy recomendable y que normalmente no se hace es contratar un seguro. Podría ser que uno de los socios le suceda algo grave, como por ejemplo una enfermedad muy mala, incluso la muerte por accidente, etc. Si hubiera alguna desgracia y tuviéramos este seguro, el 100% de la empresa debería pasar automáticamente al socio que está sano. Y la familia del fallecido debería cobrar del seguro el valor de la parte de la empresa que poseía el socio que ya no está. Esto normalmente, como he dicho antes, no se hace, pero es muy recomendable. Bien, y para acabar, déjame decirte que para emprender, lo mejor que hay es emprender con algún socio. Pero si no encuentras un socio que encaje, si no encuentras un socio que tú creas que es el adecuado para tu negocio, emprende solo. No pasa nada, yo he emprendido solo, no pasa nada, se puede hacer. Y sobre la marcha, cuando tu proyecto ya esté puesto en funcionamiento, ya encontrarás socio. Nunca emprendas con un socio de forma forzada, porque no encuentras a nadie más. Porque un socio inadecuado
se va a convertir en tu peor pesadilla, te lo aseguro. Si no lo encuentras, emprende solo. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya ayudado, espero que hayas aprendido algo. Mi nombre es Juan Carlos y nos vemos en el próximo vídeo.